Hola a todos. En el sistema de justicia de Perú, tenemos esta idea de que toda investigación penal termina sí o sí en un gran juicio, pero la realidad es muy diferente. De hecho, muchísimos casos se detienen en el camino. Hoy vamos a desmenuzar las dos salidas clave que deciden si un caso sigue adelante o no, el archivo y el sobreseimiento. Entender esto es crucial para saber cómo funciona de verdad la justicia en el día a día. Arranquemos con la pregunta del millón. Y la respuesta rápida es para nada, un no rotundo. Pero claro, la respuesta larga es la que de verdad nos interesa, porque nos revela que el sistema tiene mecanismos de filtro desde el inicio, justamente para evitar que todo se sature con denuncias que, francamente, no tienen por dónde avanzar. A primera vista, uno podría pensar que el archivo preliminar y el sobreseimiento son más o menos lo mismo, ¿no? Dos formas de terminar un caso. Pero cuidado, son como el agua y el aceite. Ocurren en momentos distintos, los decide gente distinta y, lo más importante, sus efectos legales son prácticamente opuestos. Vamos a ver esas diferencias punto por punto. Para entender bien estas salidas, a mí me gusta pensar en un caso penal como si fuera un viaje por carretera. Tiene un punto de partida, un posible destino final y varias salidas intermedias en las que el viaje puede terminar antes de lo esperado. Este mapa nos muestra esa carretera. Fíjense bien. La primera rampa de salida, el archivo, aparece súper temprano, apenas arrancando el viaje, en las diligencias preliminares. Es el primer gran filtro. Ahora, si el caso tiene lo suficiente para seguir y se formaliza la investigación, recién ahí, más adelante en el camino, se abre la segunda puerta, el sobreseimiento. Solo los que superan estos dos controles llegan a la etapa final, al juicio. Vamos con esa primera parada. Aquí, en esta fase inicial, el protagonista absoluto, quien tiene la sartén por el mango, es una sola figura, el fiscal. Esta es la clave del archivo preliminar. Es una decisión del fiscal y solo del fiscal. O sea, con la primera información que recoge, él puede decir, hasta aquí llegamos, este caso no da para más. Y lo más importante es que en esta etapa no necesita pedirle permiso a un juez para ponerle freno. Pero ojo, no es que el fiscal se levante un día y decida archivar porque sí. La ley le pone reglas bien claras. Por ejemplo, si lo que se denunció resulta que ni siquiera es un delito, o si el tiempo para perseguirlo ya pasó, o simplemente si es imposible saber quién fue el autor. En esos casos, el proceso se corta de raíz. Y esto nos lleva a un término legal que suena un poco técnico, pero es fundamental. La cosa decidida. Piénsenlo así, significa que la investigación se pone en pausa, se detiene, sí, pero, y esto es crucial, no es un cierre con candado, es una pausa, no un punto final. Y ahí está la gran diferencia con lo que vamos a ver ahora. Bueno, sigamos avanzando en nuestra carretera imaginaria. Si el caso pasó ese primer filtro y la investigación ya se formalizó, las reglas del juego cambian por completo. El poder se muele y entra en escena un nuevo actor, el juez. Miren qué cambio tan importante. El fiscal ya no decide solo. Ahora tiene que solicitar que se termine el caso. La última palabra, la decisión final, la tiene el juez. Por eso se le conoce como una absolución anticipada, porque su efecto es tan potente como si la persona hubiera sido declarada inocente después de un larguísimo juicio. Y claro, para llegar a este punto, las razones tienen que ser mucho más contundentes. Una de las más importantes es cuando no hay pruebas suficientes. Pero no basta con eso. Tiene que quedar claro que ya no hay forma razonable de conseguir más. El estándar para cerrar el caso aquí es muchísimo más alto. Y aquí llegamos al efecto más poderoso de todos, la cosa juzgada. Esto sí que es el cierre definitivo, el candado con doble vuelta. Una vez que hay una decisión de sobreseimiento firme, el Estado ya no puede volver a investigar ni a acusar a esa persona por los mismos hechos. Se acabó, para siempre. Bien, ya vimos las dos salidas por separado. Ahora, para que no quede ni la más mínima duda, ¿qué tal si las ponemos una al lado de la otra y las comparamos directamente? Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fíjense en el patrón. El poder de decisión pasa del fiscal al juez. El control pasa de ser algo interno, de un jefe fiscal, a ser algo judicial, de un tribunal. Y lo más importante, el efecto legal se transforma. Pasa de ser algo relativo, que se puede reabrir, a ser algo absoluto e intocable. Esa es la diferencia clave entre los dos. Bueno,
Y alguien podría pensar que todo esto es un detalle técnico, algo solo para abogados. Pero no, para nada. La diferencia entre estas dos figuras tiene un impacto real y gigantesco en la vida de las personas. Para la persona que está siendo investigada, esto es la diferencia entre el día y la noche. Un archivo preliminar es un alivio, claro, pero es una pausa que deja una sombra de duda. ¿Siempre existe ese ¿y si aparece algo nuevo? En cambio, el sobreseimiento es un punto final. Es la garantía total de que ese capítulo de su vida se cerró para siempre. Y esto no es una interpretación nuestra, ¿eh? La propia Corte Suprema lo ha dejado clarísimo. Esta cita es oro puro, porque establece sin lugar a dudas que la decisión de un fiscal cuando archiva un caso no tiene el peso final, no es cosa juzgada. Esa autoridad máxima está reservada para una decisión de un juez. Entonces, al final del día, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestro sistema de justicia? Pues nos muestra que tiene un diseño muy, pero muy intencional. No es que sobren mecanismos, para nada, es un balance muy inteligente. El sistema le da al fiscal agilidad para que pueda limpiar la mesa rápidamente de casos que no van a ningún lado, pero, al mismo tiempo, reserva el poder del cierre definitivo para un juez, asegurando que haya un control más riguroso a medida que el caso se pone más serio. En resumen, si lo queremos ver en 2 pasos, es así. Primero, el filtro del fiscal, rápido y flexible. Y segundo, el sello del juez, definitivo y con una revisión mucho más profunda. Es un sistema que va madurando junto con la propia investigación. Y con esto cerramos. La existencia de estas dos salidas nos deja con una pregunta fundamental que se aplica a cualquier sistema de justicia. ¿Cómo equilibramos la necesidad de resolver casos rápido con la garantía de que cada decisión sea la correcta y, sobre todo, definitiva? Una reflexión interesante para darle vueltas. Hasta la próxima.